En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y entre los versículos 1 al 4, leemos lo siguiente. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad acerca de las cosas en las cuales has sido instruido. No existe una tarea más importante para un predicador o ministro del Señor como predicar el Evangelio que Dios mismo nos ha revelado. Pero la predicación ha de tener bases muy firmes y sólidas para que logre precisamente cumplir el propósito o el objetivo para la cual ha sido dispuesta. En este video hablaremos de 4 elementos fundamentales que hacen de la predicación algo pleno, algo íntegro, algo bueno. Pero permítanme aclarar que en primer lugar nos enfocaremos en este video, en esta corta lección, precisamente en el mensaje mismo, es decir, en lo que incluye la enseñanza y no en los requisitos fundamentales que debe tener o que debe poseer aquel que dirige el mensaje. Con base en esto, hablemos en primer lugar de aquel elemento en el que se fundamenta la enseñanza o la predicación. Lucas escribe en el versículo 1 lo siguiente. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas jamás se propuso escribir acerca de cosas dudosas o cuestionables, pero tampoco Lucas quiso escribir acerca de cuentos o de fábulas artificiosas. Lo primero que nos enseña el Evangelio de Lucas en la introducción del mismo es que la buena predicación se sustenta en la verdad. Tenemos que apelar al Evangelio entonces si vamos a predicar el Evangelio. Y esto puede ser redundante, pero como dijo el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y en la primera parte del versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces podemos decir en primer lugar que la base de una buena predicación es la bendita palabra del Señor. En segundo lugar, Lucas nos dice que una buena predicación surge a partir de una profunda investigación. En Lucas capítulo 1 y en la primera parte del versículo número 3, el escritor inspirado dice lo siguiente: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde sus orígenes. Notemos en primer lugar que Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre después de una seria y de una profunda investigación. Lucas fue inspirado para escribir, de eso no tengo duda alguna. Sin embargo, él sabía que para hacerlo de una mejor manera, necesariamente tenía que estudiar, debía profundizar en aquello que Dios mismo le había revelado. Podemos decir entonces que una buena predicación se caracteriza por una responsable investigación.
Hay varios términos que quisiera resaltar acerca de esto mismo. En primer lugar, notemos cómo Lucas dice después de haber investigado. Lo primero que hizo Lucas entonces fue estudiar, fue profundizar, fue investigar, fue escudriñar acerca de todo aquello que tenía que ver con el Señor Jesucristo, esas cosas que eran ciertísimas. Lo segundo que relaciona, con lo que se relaciona esta palabra, tiene que ver con el término diligencia. Lucas hizo una investigación profesional, por decirlo de alguna manera. Es decir, una investigación esforzada, activa, una investigación responsable, pero además una investigación cuidadosa, exhaustiva, porque lo hizo desde su origen. Entonces, para predicar bien, necesitamos estudiar mucho más. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, que escudriñáramos las Escrituras. Y podemos entonces concluir hasta aquí que una buena predicación es la antesala de una mejor edificación. En tercer lugar, quisiera resaltar cómo una buena predicación demanda una buena disposición. En Lucas, en el capítulo 1 y en la segunda parte del versículo 3, el médico nos dice, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Si nosotros observamos la palabra de Dios, podemos ver que Dios mismo es un Dios ordenado, es un Dios de orden. Desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, siempre esta imagen de Dios es insistente. Y en 1 Corintios, en el capítulo 4, y en 1 Corintios, en el capítulo 14 y en el verso 33, así se nos confirma. Dios es un Dios de orden. En el verso 40, además de lo anterior, se nos dice que debemos hacer las cosas decentemente y con orden. Así que debemos o podemos decir que si bien el fondo de una predicación es la verdad, la forma para hacerlo es a través de una correcta distribución. Todo tiene un inicio, una continuación y un buen final. Esto podemos resaltarlo en las enseñanzas mismas del Señor, y un ejemplo claro es en Lucas capítulo 24, en el verso 27, donde el Señor expone la naturaleza de sí mismo a través de una exposición ordenada. No hagamos de nuestras enseñanzas bíblicas masacotes o sancochos doctrinales. Tomémonos el tiempo necesario no solo para investigar de la palabra, sino para disponer de un buen orden esa enseñanza que vamos a dar. Así que la buena disposición espiritual se caracteriza por un orden y da como resultado una buena presentación. Finalmente, y para concluir con este video, Lucas nos presenta la razón fundamental de una buena predicación. En Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 4 leemos, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Una buena predicación evidencia un propósito espiritual muy noble o loable. En Juan, en el capítulo 20 y en los versos 30 al 31, el apóstol inspirado nos dice que las cosas que se escribieron acerca del Señor Jesucristo fueron para confirmar nuestra fe, para confirmar precisamente aquello que creemos. Así que desde siempre han existido motivos muy oscuros por los cuales se predica la palabra de Dios. En 2 de Pedro, en el capítulo 2 y entre los versos 1 al 3, podemos observar que algunos predican la verdad por un factor económico. Otros, como en Filipenses capítulo 1, en el versículo 15, lo predican por envidia.
Pero recordemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 9 y en el verso 18 cuando dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. En conclusión, una buena predicación se fundamenta en 4 elementos básicos. Primero, tiene como fondo la palabra del Señor, la revelación que Dios nos ha dado a través del Evangelio. En segundo lugar, una buena predicación parte a partir de una minuciosa investigación. En tercer lugar, una buena predicación se caracteriza por una buena distribución, por una presentación ordenada del mismo. Y finalmente, la buena predicación demanda un buen propósito, la salvación de los creyentes, o como Lucas mismo lo dijo, para que las personas conozcan bien la verdad. Muchas gracias por su amable atención. El Señor les bendiga.